Sí, buenas noches a todas y qué agradable lugar y qué agradable mesa y qué buen tono totalmente distinto, ¿no? O sea, verlas a todas ustedes bailando, haciendo, presentándose, visibilizándose, fue algo que estuvo muy lindo, pues. Yo nada más quiero aportar justo en el punto quizá donde Monse se quedó ahorita, un poco quizá compartir con ustedes algunos aspectos de la discusión que estamos teniendo en América Latina, donde después de un tiempo de una gran, ¿cómo le diríamos?, de un descafeinamiento, de una banalización de ciertas corrientes feministas que habían quedado algo así como capturadas en unas agendas bastante ajenas, que a vuelo de pájaro podríamos decir, que eran ciertas agendas por la equidad, que estaban bien y que trabajaban cosas, pero que se estaban volviendo realmente muy poco sustanciales en determinadas cosas allá, y de unas agendas de defensa y promoción de derechos sexuales y reproductivos. Ha habido quizá en los últimos 10 años o 8 años una ola de movilizaciones y levantamientos en defensa de la vida, protagonizados básicamente por mujeres, en defensa de sus territorios, en defensa de sus cuerpos, de su vida, de la vida de sus colectividades, etcétera. Y eso ha quedado codificado o está complicadamente tratando de ser pensado y compartido, etcétera, bajo una clave que allá provisionalmente se le viene llamando feminismos populares, que es bastante complicada porque exige hacer una serie de precisiones acerca de qué decimos, pero que básicamente es una clave de distinción para plantear que no es un feminismo liberal, que no es un feminismo institucional, que no es claramente el feminismo autónomo, etcétera. Entonces se puede hablar de los feminismos plurales, pero cierta parte de la lucha donde participan masivamente mujeres que le imprimen un sesgo y un rasgo y ponen una manera de hacer en el centro, está siendo nombrado, digamos, bajo ese término de feminismos populares. Por otro lado, está este debate de feminización de la política. Y entonces ahí yo siento mucha incomodidad en eso de la feminización de la política, porque justamente con las agendas de equidad, que no sé cómo llegaron acá, pero cómo llegaron a América Latina sí sé, y cómo llegaron a todos los países, planteando a partir desde el 85 y sobre todo en los 90, en los momentos más neoliberalizantes en términos políticos, llegaron a plantear la política de cuotas, la política de súmate y sé el 30% del infierno, o sea, participa allí. Y eso era muy malo porque gestaba un montón de fracturas y gestaba un montón de divisiones y de dificultades. Tanto es así que justamente, digamos, entre mi generación y la generación que ahora está nuevamente pudiendo reivindicarse feminista en la calle, gozando, riendo, repitiendo consignas, diciendo cosas interesantísimas, hubo un momento en el que efectivamente ser feminista era algo de alguna manera tenso y difícil de decir. Inclusive esta amplitud de luchas de mujeres que ahora están nombrándose feminismos populares y se hacen encuentros y se hacen debates en torno a eso, era una especie como de palabra secuestrada, de término secuestrado, un poco capturado. Bueno, eso por una parte. La otra cosa que yo creo que hemos aprendido, y a mí me gustaría ponerlo en deliberación acá, es el hecho de que hay una forma distinta de hacer política. No es tanto una feminización de una política. ¿De cuál política? Otra vez. Y es de la política estatal o de otras formas de hacer política. Política autónoma, política comunitaria, política de lucha, política de abajo. No sé, en cada país se le va llamando, se le va diciendo de una manera distinta. ¿Y qué carga tiene estas otras formas de hacer política donde hay una enormidad de voces de mujeres que llegan no solo con sus tonos de voz, con sus cuerpos, sino también llegan con sus modos de hacer, con sus modos de incluir, con sus modos de producir vínculo, que es una manera de producir vida, es decir, de estar cuidando el vínculo que se produce, y que
no es el paraíso y hay tensiones tremendas y hay maneras de pelearse, etcétera. Pero no es eso todo el tiempo, como generalmente es en otra forma de la política, donde todo el tiempo o muchas parte del tiempo se tiene que estar entendiendo la cosa en términos de confrontación y nunca en construcción. Yo le voy llamando ahorita para pensar aspectos de lo que hemos aprendido en América Latina acerca de estas nuevas formas de lo político que cuando trasvasan hacia los estados topan y topan y topan con dificultades y tensan las relaciones entre los que están en una adentro, en una afuera, que luego ya uno no sabe dónde está, etcétera. Yo vengo tratando de glosar esto en un modo de decirlo que quizá no esté muy bueno, pero es mi manera actual de distinguirlo, que es tratar de pensar esto que se aporta desde esta participación masiva de mujeres que imprimen prácticas de mujeres, que en eso hacen devenir feminista un modo de incluir y una práctica de producción de decisión. Le vengo llamando política en femenino, no tanto por tratar de hacer una esencialización, sino para desligarlo, de no decir únicamente política de mujeres, es decir, tratando de plantear otra cosa, pero tratando de mantener a la vista una distinción no excluyente, y escojo la masculino-femenino porque ya la izquierda-derecha no nos había servido, porque la abajo-arriba a veces también se complica, etcétera. Pero para poder mantener a la vista una distinción de un tipo de práctica que creo que va en marcha. Y yo tuve ya la oportunidad de discutir en una reunión previa a la manifestación del 8 de marzo con las compañeras de Territorio Doméstico, y yo siento que en ese momento dijeron una idea que a mí me tiene girando, y esa es la que yo quisiera volver a discutir con ustedes. Ellas planteaban en ese momento, en términos de diálogo, la cuestión de qué cosa significaría domesticar el Estado. Bueno, a mí eso me tiene girando. ¿Qué significaría domesticar el Estado? Porque sí hemos sabido qué cosa significa civilizar lo social o estatizar, en fin, podemos jugar con ciertos pares, pero eso a mí me parece que es también una idea interesante para poder abonar y pensar entre todas cómo vamos a seguir empujando esa revolución, que será feminista o no será. Muchas